Muy buenos días, estimados amigos internautas y cibernautas que esta mañana de martes están conectados a TV y Radio jf.com.mx. Pues ya estamos con ustedes para nuestros análisis políticos de esta mañana. Miren, vamos a hablar a nivel nacional de un tema muy interesante, porque en México se habla mucho de democracia, se habla de un cambio sistemático después de que vino un cambio en la presidencia de la República, donde tuvimos dos lamentables experiencias de acción nacional en la presidencia de la República y disque apertura democrática. Pero hay cuestionamientos muy importantes. Y a nivel internacional, ¿qué le parece a usted, licenciado Joel, si esta mañana abordemos algo que acaba de destaparse en Estados Unidos, que es el Obamagate? Muy buenos días, estimados amigos. Buenos días, Centro y Sudamérica. Buenos días, México. Good morning, United States of North America and Canada. Good evening, London in England, Warsaw in Poland. Buenos días en la península ibérica, en esa bella región madrileña. No se diga esa productiva Barcelona, Oporto y Lisboa en Portugal. Guten Tag, Deutschland, Deutschland and Berlin. Bon dia l'Italia, buongiorno la France, Jambo Jambo, Jambo Jambo, in the Masai Mara region in Kenia. Pues sí, estimados amigos, mire, hay una cosa muy importante en donde, gracias al sacrificio de don Francisco Indalecio Madero, se dio en la República Mexicana una apertura a la democracia con un sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, este sufragio es muy cuestionable porque usted se da cuenta de una circunstancia predominantemente importante en cuanto a las dos cámaras, tanto el Congreso de la Unión como la Cámara de Diputados. Y es que, si bien es cierto que la figura presidencial se ha respetado hasta ahorita y que ahí no se ha tocado la reelección, usted bien se da cuenta que no solamente tradicional, eso es ya una cosa de tradición, es una cosa impuesta por algunos grupúsculos que se llaman partidos políticos y que no respetan la Constitución, no respetan la Carta Magna. Y entonces aquellos preceptos del Congreso Constituyente de Querétaro de febrero de 1917, pues prácticamente ha quedado en letra muerta. Ha habido una nulidad en cuanto al acatamiento de estas circunstancias desde el punto de vista de que los partidos permiten que un individuo hoy esté en una cámara y el día siguiente en la otra. Y esto justamente rompe con las reglas de la no reelección, porque hoy por hoy los mismos individuos ya quieren ajustarlo normativamente a tener reelección en el mismo puesto. O sea, si una persona hoy es senador, lo va a hacer para el siguiente periodo y lo va a hacer para el que subsecuentemente viene en el futuro. Y esto sistemáticamente lo han hecho los mismos personajes, brincando de diputados a senadores y viceversa. Y entonces se rompe esa situación del esquema del sufragio efectivo, no reelección, porque si usted se da cuenta, estas personas solo son individuos protegidos por los partidos, son individuos que forman parte de un grupúsculo que responde a intereses de partido, a intereses personales, y no responde a los intereses del pueblo ni a la masa que los elige. Y eso de que los elige es algo entre paréntesis, porque la cursilería que se utiliza en las
elecciones durante el periodo preelectoral y que hay un despliegue de campañas que más bien parece una turbulencia llena de papeles y de plásticos en todas las calles, avenidas y saturado de una serie de anuncios, evidencias, conceptos que nunca se cumplen. Y es que esta basura, que no solamente son diputados y senadores, que están en el Congreso, que aprueban leyes en contra del pueblo y que no favorecen a la evolución de la democracia en México, pues simple y sencillamente es reprobable. Pero ahí están. Día a día vemos en México cómo crecen los partidos políticos. Unos entran y otros salen. Y es que desde el punto de vista de los requisitos del Instituto Federal Electoral en cada periodo que hay elecciones, si determinado partido no reúne el porcentaje mínimo de votos, tiene que salir del aire. Y aquí también se estima otra situación muy importante. No solamente en México, los partidos son altamente subsidiados. Los presupuestos que se autorizan para estas campañas son una burla a la pobreza del pueblo mexicano y son una burla a la forma en que el sistema ha tratado sobre todo a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase que produce. Y es que esta situación que se da en México, cuando un partido sale del área de la lucha para la próxima elección porque no reunió los votos suficientes en cantidad mínima, nunca da cuenta de cuál fue el sobrante o en qué se invirtió ese dinero que el INE le proporcionó para su campaña. Y es que proporcionalmente, de acuerdo al tamaño del partido, es también el tamaño del presupuesto que disfruta esta fracción electoral. Y hoy por hoy hacemos mención de esto porque el próximo año, 2021, es un parteaguas en el sexenio. Y ahí viene una situación importante. Hoy por hoy, Borolas ya tiene la oportunidad de participar y por una fracción mínima de votos, solamente por ser Borolas, por ser el expresidente, por ser un criminal que llevó a México a un enfrentamiento irresponsablemente con sus costumbres dipsómanas de no haber sabido tener un equilibrio entre dos fuerzas, enfrentó al ejército contra los grupos que se mantienen al margen de la ley. Y esto causó no solamente una crisis interna en el país, donde hubo un costo muy alto por el derramamiento de sangre. Sin embargo, usted se dio cuenta que en las pasadas elecciones federales, la esposa de Borolas tuvo que retirarse de la contienda. Y esto obedece a que Margarita Zavala no tuvo la cantidad de aportación para apoyarla durante este periodo electoral pasado. Periodo federal importante. Y entonces se ha dedicado no solamente Borolas y Margarita Zavala a estar conjuntando cierto tipo de fuerzas a nivel nacional, sobre todo de ultraderecha, para formar su partido, que por argucias y algunas cosas que no están muy bien esclarecidas en cuanto a la falsificación de los documentos que presentaron en el INE, hoy ya gozan de este privilegio de que van a estar en la próxima contienda del 2021 en las boletas electorales. Bueno, pues no solamente depende de ustedes como pueblo, de nosotros como ciudadanos, apoyar
esta nefasta fracción formada por el expresidente y dipsómano Felipe Calderón Hinojosa, una pésima figura a nivel internacional y en el entorno nacional, y Margarita Zavala, su cónyuge. Y bueno, algunas otras cosas entre paréntesis. Sin embargo, esperemos que no solamente las investigaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos, hoy con el juicio contra García Luna, algunas circunstancias cambien dentro del panorama nacional, porque eso de que el jefe de la policía en México, en el periodo nefasto de Borolas en la presidencia, tenía nexos con los cárteles y con todos estos grupos dedicados a la delincuencia, creo que no se justifica ni siquiera el que aquella pobre mujer francesa haya estado presa, dizque, por formar parte de un grupo dedicado a la violencia, al tráfico y al secuestro. Y es que Florence Cassés quiere venir en algún futuro cercano, ya con anuencia de Relaciones Exteriores, para exponer en México el libro que acaba de lanzar hace unos meses en Francia. Y qué bueno que Florence no se quede callada. Qué bueno que esta mujer, que fue tan vilmente violada en sus derechos y restringida en sus libertades como una huésped extranjera en este país, demuestre que México no tiene esa calidad moral en el respeto a los extranjeros, como lo estamos viendo en la frontera sur, con las migraciones que están frenadas por un capricho de la Casa Blanca. Y es que si este periodo electoral de 2021 no hay una apertura en donde Morena demuestre que sí hay aplicación de las leyes en este país, creo que va a haber una circunstancia un poco desafortunada en cuanto a algunas gubernaturas y la conformación en el futuro de las dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Y nos damos cuenta de una circunstancia muy importante. Si es cierto que algunas figuras que no solamente esa nefasta firma llamada Odebrecht, de origen brasileño, que tanto daño ha causado a las democracias en América Latina, principalmente Perú, Ecuador, México, y que parece ser que en México no hay esa calidad moral por los juristas para frenar este tipo de empresas extranjeras corruptoras que tienen el descaro de sentarse en la mesa con el presidente de la República a hablar de negocios truculentos y hablar de fraudes que se le hacen a la nación al otorgárseles y concesionárseles cierto tipo de negocios en donde no solamente no los concluyen, no los entregan. Y ahí tenemos la otra empresa, aparte de Odebrecht, como una circunstancia tan importante que usted se ha dado cuenta, esa fraudulenta empresa llamada OHL, que el señor Luis Sacristán todavía cobija y forma parte de su cuerpo administrativo, cuando la ley en México no permite que un exfuncionario se emplee en la empresa privada antes de los 10 años de haber abandonado su puesto. Y es que la corrupción que existe también en OHL la vimos en ese tramo de la construcción del Paso Express en Cuernavaca, Morelos, y este gran fraude que existe en la zona urbana y conurbada de Guadalajara
que se llama Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, con el 1,5 centímetros, que no ha sido concluido, y que todavía la avenida Revolución es una porquería de escarbadero que no concluye, y esto ya va casi para 4 años. Y entonces, ¿dónde quedó la calidad moral de los dirigentes que ocuparon esa Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya San Pedro llamó a Ruiz García a cuentas porque la justicia mexicana no fue capaz de hacerlo, pero ya entregó el equipo y se retiró a otra galaxia? Ojalá y así se murieran todos, pero parece ser que ni el coronavirus nos hace ese favor de acabar con esa lacra de corruptos. Y pues qué bendito coronavirus para Donald Trump, que hoy por hoy Estados Unidos es el país que tiene la más alta densidad y el índice de defunciones por esta causa. Así es que, coronavirus, por aquí tenemos corruptos en México, y el Tres Pelos de Videgaray, yo no sé de qué privilegios goza, que no ha sido llamado todavía a cuentas. Y entonces, el Congreso del Estado, ¿para qué está? ¿Cómo aplican los juristas el derecho en México si estas fallas no son fallas, digamos, por omisión? Son fallas muy directas. ¡Qué bárbaro! Este tipo de corrupción en México debe de frenarse de tajo. Y aquí está la cuarta transformación, en donde queremos ver en esta próxima contienda que haya ya aplicación de la justicia en México antes de que este periodo electoral llegue a su inicio, porque una vez que se abra el periodo de campaña, si no hay rendición de cuentas con toda esta lacra social que hemos estado soportando los mexicanos, desde la rata inmunda mayor, el enano orejón exdublinense, hoy londinense Salinas de Gortari, pues entonces no sé a dónde vamos a parar con esta circunstancia. Y por ahí también el prosaico que arrastra la lengua y que hoy ya está oculto, a lo mejor en su rancho de San Cristóbal, en Guanajuato, ya no ha dado la cara, ya su lenguiflojez se frenó, y no porque lo haya llamado el Congreso de la Unión, ni se haya aplicado la justicia, con todos los desmanes que hubo durante ese periodo, donde a nivel internacional se tiene la certeza de que el hombre no tuvo la calidad moral suficiente para ser presidente de la República, y México arrastra la vergüenza de ser el único periodo donde hubo una mujer ejerciendo el poder. Y eso que se lo pregunten a los franceses. Si se dice que el mexicano es machista, pregúntenle ustedes a los franceses si a Le Pen le van a dejar algún día llegar a ser presidenta ella de Francia. Creo que no lo vamos a ver. A lo mejor dentro de 500 años en el futuro, pero ya son otras generaciones las que manejarán las circunstancias, porque en estos días los franceses no solamente se fajan los pantalones y los llevan bien puestos, no como el prosaico, que a lo mejor nunca tuvo pantalones, a lo mejor usaba como los escoceses una faldita cuadrada. ¿O usted qué piensa, licenciado Joel? Bien, porque me parece... hay situaciones que no solamente las vemos con una circunstancia de ironía y sarcasmo hacia la falta de respeto a la democracia y al pueblo mexicano. Y estas figuras que han pasado por la presidencia de la República, las hemos visto cómo hacen escarnio y burla del pueblo, no solamente no respetando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sino también teniendo esa indecencia de hacer un manejo tan a fondo en la corrupción y todavía modificar las leyes para que sea penalizado someramente el delito de ser un delincuente en México y ser un corrupto.
¿Y qué opina de López Obrador? Que está rodeado de corruptos y que son socios de él y que sus hijos, grandes empresarios y con grandes lujos. Caramba, yo creo que es interesante. Me gustaría saber qué opinión tiene de un hombre tan cuadrado, que ya quedó tan cuadrado, que ya lo veo hasta como de tercera dimensión. Refiriéndose exactamente En el poder, cometiendo esta cantidad de errores impresionante, dejando volando prácticamente todo por tener objetivos muy precisos. Platíqueme del señor López Obrador. Es que una cosa es la intención, otra cosa es la acción. Sus acciones están dejando mucho. Allá vamos con estos comentarios que estoy haciendo en cuanto a que cambie esta situación y a que veamos acciones por parte de la Cuarta Transformación a fondo y no se quede esto simplemente en decir que hay la intención de no solamente corregir la corrupción, como ya lo mencionó el presidente de la República, como cuando se barre la escalera de arriba abajo, sino que lo veamos en la realidad, porque parece ser que más a fondo puede ir Estados Unidos en aplicar la ley contra los corruptos mexicanos que en este país. Y si no tenemos desde el punto de vista jurídico esas formas en donde se aborde esto y México cambie, creo que si la Cuarta Transformación no le da al mexicano esa esperanza de una apertura en cuanto a que se aplique una verdadera democracia y que mejoren las condiciones y la calidad de vida del mexicano, que hoy por hoy esta epidemia del coronavirus o del COVID-19 vino todavía a tener mayor marginación hacia los pobres, mayor segregación del que nada tiene, entonces vamos a tener una insatisfacción del pueblo. Si el pueblo se desilusiona, por eso vamos en este análisis perfilando lo que puede pasar dentro de el próximo periodo electoral del 2021. Y ya estamos en mayo. De aquí a 2021 estamos a un año de que vaya a haber próximo periodo electoral intermedio. Pero la campaña no va a empezar en mayo, va a empezar desde antes. Y esto nos va a dar una idea de que si el pueblo cambia el perfil de las cámaras, quiere decir que el pueblo no está de acuerdo con lo que usted dice, licenciado, con lo que usted expresa y manifiesta, y que abiertamente se va a ver reflejado en los resultados, pero principalmente no en las gubernaturas que participen, porque las gubernaturas pueden estar cooptadas hacia un perfil que se alineen a Morena. Sin embargo, las cámaras es muy interesante, porque ahí se va a ver el manejo en el freno a ciertas circunstancias que están siendo aplicadas al margen de la ley. Bien, pues yo sigo pensando que el señor presidente de la República, López Obrador, pues sigue en campaña y toda la vida ha estado en campaña. Y si tiene usted a bien, me gustaría hacer un pequeño receso y regresamos con el doctor Oliva. ¿Está de acuerdo? De acuerdo, vamos a un pequeño receso. Me gustaría, si por ahí podemos tener My Way, sería fantástico bajar ese tema a mi manera, My Way, con la voz, esa magnífica interpretación de Frank Sinatra. Y si no la tenemos, bueno, regresamos en un momento con ustedes.
So I face the final curtain. My friend, Si ya I'll se say lo it pasan, clear. igual que repente. I'll state my case, Ay, of which I'm certain. se me pasó la mano, pero la verdad es que el hombre sigue. A life that's full. I've traveled each and every highway, and more, Esa es mi canción. much more than this. Es más, Es mi tema. el que la compuso estaba pensando en My mí. way. Regrets, I've had a few, Y a mí me encanta cantar esta con Cayó. too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the highway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved. Bien, estimados amigos, pues regresamos con ustedes en nuestro segundo análisis político de esta mañana. Y bien, no hay una situación así como se dice que se hagan jugadas en lo oscurito, porque hoy que se ha destapado ya esta otra fase en el manejo de la campaña política en Estados Unidos, que hoy han no solamente clasificado como el Obama Gate, y es que también no solamente la embajadora de México en Estados Unidos durante el periodo gubernamental de Borolas ha abierto esta etapa en donde involucró la presidencia de la República Mexicana, también con la complicidad del expresidente Obama en su medio. Por principio de cuentas, Obama empezó a criticar la acción de Donald Trump en su lentitud en la cobertura de salud que debió de haber tenido el pueblo norteamericano, y que hoy por hoy, por sobre Wuhan, el norte de Italia, España, Alemania, que son de los más afectados, pues resulta que el pueblo de Estados Unidos es el más afectado a nivel mundial con el coronavirus. Y si usted ha visto en México, en algunos hospitales, agresión de algunas personas o familias en contra de los funcionarios y trabajadores de salud por las limitaciones en cuanto a la presencia física de la familia con el enfermo de coronavirus para evitar ese contagio masivo, en Estados Unidos no se ha tenido esta capacidad ni esta calidad de manejo como se ha hecho en México. Si bien es cierto, los recursos de Estados Unidos son unos recursos más fluidos. La medicina más cara a nivel internacional es la que se ejerce en este país, pero hoy por hoy hemos visto cómo ha repuntado el número de defunciones. En Estados Unidos, en Rhode Island,
se han abierto fosas comunitarias, fosas comunes, para estar sepultando montones de féretros, con individuos que muchas veces pasaron a ser una persona que nunca figuró ni en las estadísticas ni en la historia de su país, y que principalmente hemos visto afectados no solamente a afrolatinos y latinoamericanos. Y es que las colonias de extranjeros en esa bella ciudad del mundo, la capital del mundo, que se llama New York, tan excelentemente ejecutada no solamente por aquella mujer plana y lisa que se llama Liza Minnelli, que dice: yo nada por delante, nada por detrás, que similo una madera, una tabla. Bien, pues también Frankie Boy, Frank Sinatra, lo interpretó de una forma maravillosa. Pues ahí en New York se ha dado una de las circunstancias en donde trabajadores del sector salud hablan de la brutalidad y negligencia en el trato de estos pacientes del coronavirus. Y hoy por hoy que estamos viendo esta etapa de la reelección de Donald Trump, pues se abrió ya esta crítica de una persona a quien consideramos desde el punto de vista de expresidente de este país, de gente bruta y de tejanos, de gente que no tiene una capacidad desde el punto de vista cultural como otros pueblos que tienen tradición, como es el pueblo mexicano y como es el pueblo de Perú. Pues nos damos cuenta que no solamente el ejercer algo tan delicado como la medicina, la aplicación del apoyo y el soporte que se le puede dar a los enfermos en este periodo de esta contingencia y la crisis tan importante que ha surgido en ciertos puntos determinados, nos hablan de que el coronavirus tiene mayor impacto en las zonas de baja temperatura, en las zonas frías, y que probablemente en las zonas que son tropicales hay un efecto más benévolo. Y esto lo hemos corroborado y lo estamos siguiendo estadísticamente de acuerdo a la altitud y latitud donde se ha movido desde que inicia el foco y va increciendo en Wuhan y luego se extiende hacia la parte norte de Italia, la parte más fría, la parte que está pegada a la montaña, y después a España y Alemania. Son zonas con un clima más fresco, con un clima nada tropical. Sin embargo, nos llama la atención también que Canadá tiene bajos índices de contagios y bajos índices de funciones. No conocemos las estadísticas abiertamente de Rusia porque quizá en Rusia se ha manejado alguna situación con mucha discreción, pero sí nos damos cuenta que en Irán, por ejemplo, Irán, que también tiene clima extremo en zonas demasiado frías y demasiado calientes en otras, ahí hubo la contingencia también con un añadido que algunas personas consumieron alcohol industrial, y esto agravó la situación, ya que el alcohol industrial es hepatotóxico, y de ahí se desencadenó una serie de defunciones. Pero hemos visto cómo también actualmente en la muerte de nuestro gran cantautor mexicano de protesta, el Caifán Mayor, Óscar Chávez, se le atribuyó al coronavirus. Y hoy por hoy, si usted lamentablemente se da cuenta que existe
una defunción en carretera por un accidente automovilístico, en donde la defunción sea por un trauma cráneoencefálico que no permita ni la sobrevivencia de una persona accidentada en condiciones de desastre en carretera o en autopista, por ejemplo, quiere decir que la defunción no va a ser clasificada como causal el traumatismo cráneoencefálico que desencadenó aquella circunstancia y el desenlace fatal. Entonces también este individuo va a ser tipificado como una defunción por coronavirus. Y hoy el coronavirus tiene la culpa de todo tipo de defunciones. Pero en Estados Unidos, aparte de la obesidad tan importante que tiene un alto índice de la población de este país vecino del norte, las enfermedades crónico-degenerativas no contagiosas, como son la diabetes mellitus, hipertensión y otras enfermedades degenerativas, son las que ocasionan que un individuo tenga una baja en su aparato inmunológico y sus defensas. Y esto conlleva a que haya un alto índice de defunción bajo estos conceptos. El precepto es que, siendo el país que tiene los más altos recursos y una inversión per cápita tan importante en el aspecto de salud, tenga hoy por hoy el más alto índice de defunciones en este periodo. De ahí que se abre la perspectiva de la crítica de Obama. Sin embargo, la cargada que se vino tras esta estela de no solamente declaraciones del expresidente norteamericano, también trajo a colación aquella relación de los nexos que existían entre la presidencia de la República de México, los contactos directos que tuvo el expresidente Obama con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y de ahí se abre esa cloaca en que los dos tenían conocimiento de las redes de narcotráfico y de las redes de grupos que están al margen de la ley. Y hoy por hoy, Donald Trump tiene esa pieza en el ajedrez tan importante, que es más que un alfil, más que un caballo, para dar jaque mate en la mesa del juego, y que a lo mejor en este juego de ajedrez que se está llevando a cabo tras bambalinas en el periodo de la campaña presidencial en Estados Unidos, salga balconeado el expresidente de México y tenga que presentarse a la Corte norteamericana a declarar. Será una circunstancia muy importante en el precepto internacional, porque en México no es costumbre que un expresidente dé la cara ante los cargos que se le imputan, porque lamentablemente la desvergüenza de las autoridades en México llega a tal que parece que hay una colusión en cadena de taparle la espalda y de las cosas sucias que se queden en el cuarto de servicio y que no se ventilen ni en la Cámara ni en el Senado. Y entonces aquí se abre un paréntesis muy importante, licenciado Joel, que usted tiene no solamente esa calidad y ese juicio para desglosar esta situación que se ha presentado, y que probablemente veamos que tras Genaro García Luna, en sus declaraciones en la Corte en Estados Unidos, vaya a traer otra redundancia más a fondo en cuanto a la corrupción en los expresidentes que han cobijado en México y que siguen cobijándose, y que la ley mexicana no tiene esas características, ni tienen nuestros juristas la calidad moral de llamar a cuentas a estos delincuentes que estuvieron ocupando la presidencia de la República. Doctor Oliva, sería como muy interesante
independientemente de que pues el lumpen proletariado, que de alguna manera Carlos Marx hablaba, en donde está todo el criminal, todo el asesino, todo el ladrón, todo el nivel de seres humanos prostituidos, incluyendo los políticos, que de verdad pues es muy difícil. Pero sí, por ejemplo, me gustaría comentar algo que en estos momentos está dañando a nuestro país. La iniciativa privada y el gobierno de México ya tuvieron un rompimiento muy profundo. La iniciativa privada presenta 68 recomendaciones al gobierno federal y el señor López Obrador no los recibe. Imagínense el nivel de presidente. Este hombre debió haber sido presidente, pues yo creo que 200 años antes de que naciera, porque es como podía haber manejado a tanto individuo sin pensamiento y sin cultura, donde la gente era campesina y proletaria. Algunos 200 años antes de Cristo. Posiblemente, sí. Pero yo creo que en tiempo de las aztecas tampoco lo habían recibido, porque de verdad, este hombre, su nivel de conocimiento es tan bajo. No recibir a la iniciativa privada, no apoyar a los pequeños y medianos. Imagínense nomás, sale con los chiquicréditos de 25,000 pesos. ¿Para qué van a servir? Una persona que tiene 2 o 3 empleados, en 2 semanas se le acabó y va a quedar endeudado. Y el 80% del empleo lo proporcionan los pequeños y medianos. Entonces, la confianza del presidente, por su limitación tan grande en la cuestión de finanzas y manejar todo en función a la política y seguir jugando con las personas y seguir hasta cantando canciones de Juan Gabriel sin permiso. Digo, esas cosas no se valen. De verdad no se valen. Ya debe buscarse, rescatar. Afortunadamente hay algo importante, doctor Riva. México es más grande, aún la cantidad de burros que las ha manejado, aunque parezcan cebras, porque son burros pintados con rayas blancas y negros, pero siguen siendo burros. México es mucho más grande. México y los mexicanos tenemos una gran oportunidad. Siempre estamos pensando en crear. Por eso somos un país con estados de felicidad muy altos, al grado que hasta el coronavirus tenemos cierto control, independientemente que el señor Gatell, señor Gatell, mienta en sus estadísticas. Entonces, entre gatos, entre situaciones ignorantes, ¿cómo podemos avanzar? No se vale. México caerá el 6.6 del Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional. Pero según otras gentes que están manejando los números, dicen que México va a caer del 11 al 17%. Es una caída brutal. Y eso va a permitir que la pobreza se siga incrementando. Que los que no tuvieron pequeños ahorros, que los que no tuvieron idea de lo que es empresa, se creó conflicto. Imagínense, el empleo formal, platican que va a perder 2 millones de personas. ¿A dónde vamos? Tenemos que crear. O sea, el soñar está muy bien, las ilusiones son hermosas, pero caramba, ya no seamos ilusos. Tengamos ilusiones, pero no seamos ilusos. Eso es bien importante, doctor Riva. Imagínense nomás, están buscando el dinero de las Afores para poder llevarse
como en muchas otras partes del mundo, y jamás regresar el dinero que es propiedad de los trabajadores? Eso no es correcto, de verdad. O sea, yo cuando entro a mi huerta y nomás veo una manzana y me subo y resulta que era pera, me la voy a comer para sobrevivir ese día. Pero jamás le regué a esa planta para que tuviera muchos frutos. Esa es la gran diferencia. El mexicano de hoy, independientemente de que cada vez la gente que está metida malandrina está acrecentando su poder por la economía, no significa que tenga la cultura para acrecentar lo que México realmente necesita: educación, buenas familias, orden y respeto de unos a los otros. No se vale. Esta pandemia causó un daño emocional muy fuerte, pero precisamente el tiempo que nos está dando nos debería permitir tener la oportunidad de reflexión y poder avanzar en eso. Entonces, caramba, un gobierno nefasto que afortunadamente pues no va a ser elegido, y eso va a permitir que tomemos esa espinita haya quedado, pero no significa que México va a acabarse ni los buenos mexicanos, doctor Oliva. No, pero atendiendo a una gran verdad que usted ha dicho, se están perdiendo 2 millones de empleos aproximadamente. Es que México nunca ha tenido la capacidad de la creación anual de 1 millón de empleos que se generan porque los jóvenes que se van incorporando anualmente a la población económicamente activa, lo que llamamos la PEA, sabemos que Estados Unidos es el creador adicional de esos empleos que en México faltaron, y que en un porcentaje más bajo hay mexicanos trabajando y laborando en Canadá. Ahora, ¿por qué Estados Unidos y por qué no Canadá, que tiene un terreno más extenso? Porque nosotros somos de clima tropical. Tenemos regiones muy relativamente pequeñas, como es la ciudad de Toluca, en donde durante la mayoría del año predomina un clima frío y fresco. A lo mejor ellos sí se aclimatan a vivir en zonas como Montreal, Quebec y algunas otras ciudades más pequeñas y más al norte. Pero el índice de mexicanos viviendo en Juneau, la capital de Alaska, es muy bajo. Entre ellos una de mis sobrinas. ¿Por qué? Porque nuestros mexicanos no tienen esa adaptación, y cuando viene el clima frío muy intenso en las regiones remotas de Canadá, ellos migran hacia su lugar de origen, regresan a su entorno. Otro porcentaje muy bajo de mexicanos está distribuido alrededor del mundo. Quizá muchos de ellos trabajando en empresas de iniciativa privada, no en empresas estatales de otros países, que es muy difícil colocar extranjeros cuando los nacionales cooptan este tipo de empleos. Entonces, el más alto índice de auxiliar en ese déficit anual de empleos en esta nación, pues es Estados Unidos. Si hoy por hoy George Soros, que también está con las fauces encima de los movimientos de la campaña de Donald Trump, porque son antagonistas, un pseudocapitalista que se llama Donald Trump y un capitalista tan grande como es George Soros, también está sobre, porque
él interesa mover su capital y por eso está financiando esas migraciones de centroamericanos. Él paga. Entonces, estas migraciones que hemos visto masivas en los últimos meses, que se han generado de centroamericanos hacia la frontera entre México y Estados Unidos, que están financiadas por George Soros. Hoy por hoy, la argucia y astucia de Donald Trump logra frenar esto, haciendo responsable a las autoridades mexicanas de contener el flujo en la frontera sur, en el río Suchiate, y no en el río Bravo, para generarle menos problemas y conflictos a esta cosa rara que se llama Donald Trump. Sin embargo, esto ha traído como consecuencias de que el flujo de mexicanos haya disminuido en forma importante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en México cuando esto no se abre ni se expande la ola migratoria de mexicanos? Los que se quedan en casa tienen que vivir de lo poco que hay y pues viven con una economía más restringida. Ya de por sí arriba del 60% de la población mexicana vive vergonzantemente en una situación de economía de subsistencia en donde no hay un soporte económico tan importante para tener a una familia, que puedan los hijos ir a la escuela y que los niños desde los 11, 12 años los vemos ya en etapa laboral. Esto nos da una idea de que la educación en México no puede ser una educación de calidad, porque nuestros niños no son escolares, son trabajadores, son brazos que se van acostumbrando a la vida ruda desde antes de terminar la primaria. Y ello conlleva a que tengamos ese círculo vicioso entre el poder eclesiástico y el poder del gobierno. Se cierra un círculo vicioso, porque entre más ignorancia hay en el pueblo, menos reclamo. Y en Estados Unidos es el contrario. Entre más aficionados a las drogas sintéticas o a las drogas naturales, como es nuestra famosa marihuana, entonces el pueblo norteamericano también va a presionar menos a su gobierno, porque allá el welfare les proporciona lo que necesitan para el consumo de drogas y alcohol. Y en México, si el pueblo no tiene los recursos económicos para surtir una grapa, pues tiene que salir a delinquir. O muy jóvenes se unen a grupos que están al margen de la ley porque les ofertan mejores salarios, aunque el muchacho joven que va a ser reclutado por esos grupos sea una persona que no tuvo ni siquiera la educación primaria concluida y que salió de un hogar desintegrado, que salió de algún hogar en donde entre padre y madre se trataban con palabras altisonantes, y pues el niño, árbol que crece torcido, nunca su rama enderezó, y la endereza en los grupos al margen de la ley, porque es donde les ofertan eso que se llama ingreso, y que la economía ni informal ni formal les asegura en nuestro medio. Y así de lamentable es el panorama. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener un país en donde la reforma educativa se ha manejado de aquí para allá y la reforma energética no se ha modificado porque beneficia a los ricos y a la iniciativa privada? Y ahí es donde usted debe de encajar precisamente en su análisis económico, en que también la cuarta transformación debe de dar marcha atrás a la reforma energética, y que es parte de la corrupción del sexenio pasado, entregar las riquezas del poder a los ricos y al extranjero. Fíjese nada más, están queriendo parar las plantas eólicas para apoyar a un
difunto, a un cadáver que se llama Pemex, y donde van a querer volver a usar carbón. Caramba, hombre, de verdad está de cómico el asunto. Y eso no me parece nada, pero nada correcto. Y como remate, México, si tuviese en su mente el ambiente de educación, un muchacho de buenos principios, un muchacho ordenado, un muchacho de familia, busca generar economía y después puede ser un gran empresario. Pero tiene que tener ejemplo de los padres, independientemente de que el comodín se vaya por el lado equivocado. La clave es educación, sin lugar a duda. Así es que imagínense más a dónde vamos cuando están frenando algo que podría traer inversiones cuantiosísimas a México. Lo está frenando bueno, ya no quiero expresarme mal, yo creo que ya el puro pensar a quién me refiero, todo el mundo sabe de quién hablo. No se vale, de verdad no se vale. Qué bueno que pronto se va, y eso para mí es muy importante. Sí, de hecho, sí, es importante que, lo vuelvo a repetir, como en un principio iniciamos nuestro primer análisis político, se ha respetado la figura presidencial en cuanto al principio básico de la no reelección, pero tenemos la figura presidencial que los partidos lamentablemente manejan el candidato que a ellos les conviene y que responde a los intereses de un partido y de un grupúsculo. No responde a los intereses del pueblo. Y en el futuro espero que la cultura política del mexicano le exija a los partidos políticos mínimo 20 candidatos, cuando no hasta 100, para que cada quien elija al elemento que más le convenga. Porque de entre de 100 candidatos o 20 candidatos como mínimo, aunque muchas veces dice, en cuanto me lo das en 20 pesos y en donde me lo das en la cocina, suene a algo de parodia, pues no, porque de ahí puede surgir un elemento que tenga mayor calidad moral. Bien. Y que respalde a las masas, y no un individuo sin calidad moral, como el borracho de Borolas, como el prosaico de Fox, que hasta la lengua se le traba por su Prozac, que diario toma, debe de ser más de 3 tabletas al día, porque si no, hablaría hasta por debajo de las botas, que no se las quita, y que cuando se quita los calcetines se paran solitos, hasta para hacer un té de cartero. Y entonces... Y si lo olvidó mencionar al neófito que tenemos en este momento de presidente de la República. Y entonces habrá dentro de estos elementos que los partidos, si en un futuro tienen esa capacidad de despojarse de sus intereses muy particulares y de andarse peleando la bolita, entonces tendremos gente representativa con mejor calidad moral y mayor interés en beneficiar al pueblo. Y preparado. Es lógico que un presidente debe estar preparado, no debe de llegar como Donald Trump, nomás a rebuznar en la Casa Blanca o hacerle join, que de ahí no pasa su tuiteo de diario. Exacto, y cantar la de Juan Gabriel. Y esas serían excelentes, porque cuando se para un individuo y le dice a la multitud, te pareces tanto a mí, y que le diga, porque a mí me sobra y tengo de más lo que aquel te oferta y te da. Y eso es maravilloso. Bien, amigos míos, qué programa
Y eso hace que incluso nos provoque gracia, porque lo más trágico termina siendo lo más cómico. Estamos viviendo un país trágico, con gobernantes trágicos. Esperamos que lo cómico nos saque adelante con optimismo. Doctor Lima, de verdad muchas gracias. Y es que no se le olvide, licenciado Joel, no debemos de perder nuestro buen sentido del humor con buenos mexicanos, porque si decimos para todo mal mezcal, para todo bien también, bueno, pues quiere decir que ahí va implícito el buen estado anímico del mexicano, que ese no se debe de perder. Y pues nos despedimos esta mañana. Que pasen buenos días México, buenos días Centro y Sudamérica. Goodbye United States of North America and Canada. Good evening London in England. Warsaw in Poland. Que pasen muy buena tarde y noche allá en la península ibérica. Madrid, Barcelona en España, Oporto y Lisboa en Portugal. Auf Wiedersehen, Deutschland, Deutschland and Berlin. Ciao l'Italia. Sayonara Nippon. Shalom Israel. Yambo Yambo, Yambo Yambo. In the Masai Mara region in Kenia. Y no olviden, lo esperamos aquí próximo martes. Temas de actualidad con el doctor Oliva, acompañado aquí con el licenciado Joel Mendoza. Y esperemos que la pasen bien, porque TV y Radio yaisenjf.com.mx les tiene interesante programación durante el día y la semana.